Continuación veremos el capítulo de potenciales y campos. En particular, veremos la formulación en términos de los potenciales, potenciales escalares y vectoriales, transformación de norma, norma de Lorentz y de Coulomb. Formulación en términos de los potenciales. Nosotros sabemos que si tenemos una distribución de carga ρ a través de esta nosotros podemos obtener el campo eléctrico. Y dado una distribución de corriente, nosotros también podemos obtener el campo magnético. Ahora lo que haremos será extender estas distribuciones que solamente dependen de la posición a distribuciones que dependen de la posición y el tiempo, y lo mismo para J. Esto lo haremos a través de los potenciales y de las ecuaciones de Maxwell. Potencial escalar y vectorial. Para poder obtener la distribución de carga en términos del tiempo y la distribución de corriente en términos del tiempo, lo que necesitamos es escribir estas fuentes en términos de los potenciales. Sabemos que en una situación electrostática, el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Y esto también sabemos que lo podemos escribir como el gradiente de un potencial. En electrodinámica, esta situación ya no es posible, porque sabemos que el rotacional de un campo eléctrico es igual a menos el cambio de un campo magnético en el tiempo. Sin embargo, sabemos que la divergencia de un campo magnético sigue siendo cero, lo cual implica que B puede ser obtenido a través de un potencial vectorial magnético. Si nosotros sustituimos en esta ecuación el potencial magnético, y por lo tanto podemos escribir el gradiente de una función escalar. Esto que está aquí lo podemos escribir simplemente como phi, porque sabemos que el rotacional de un gradiente es igual a cero. De lo anterior, lo que tenemos es que hemos expresado el campo magnético y el campo eléctrico en términos de los potenciales, pero estos solamente satisfacen las ecuaciones de Maxwell homogéneas. ¿Y qué hay de la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell? Entonces, si sustituimos la ecuación 2 en la ley de Gauss, ahora si ponemos cuidado, el lado izquierdo es una función que depende de la posición y depende del tiempo. Por lo tanto, ahora la distribución de carga va a ser una función que dependa de la posición y también del tiempo. Si ahora sustituimos la ecuación 1 y 2 en la ley de Ampère-Maxwell, lo que tenemos es usando la identidad vectorial, al reescribir esta ecuación, y ahora si observamos vuelve a pasar lo mismo. La distribución de corriente J es una función que va a depender de la posición y del tiempo. Donde ahora básicamente la ecuación 3 y 4 contienen toda la información de las ecuaciones de Maxwell. De este primer término de la ecuación 4 podemos definir el D'Alembertiano. Y si llamamos a L igual, podemos escribir la ecuación 3 con lo cual básicamente hemos escrito las ecuaciones de Maxwell en términos de los potenciales. Ahora en lugar de tener 4 ecuaciones simplemente vamos a tener 2 ecuaciones justo a través de los potenciales, porque recordemos que esta L en realidad tiene que ver con el potencial vectorial y el potencial escalar. Transformación de gauge o de norma. En general, los campos no solamente están determinados por B igual al rotacional de A y por E igual a menos gradiente menos
Podemos imponer una condición extra sobre phi, el potencial escalar y el potencial vectorial, siempre y cuando físicamente no se vean afectados el campo eléctrico y magnético. A esta libertad de hacer estos es lo que se le nombra la libertad de norma. Para esto vamos a suponer que tenemos un conjunto de potenciales phi y a, y también tenemos otro conjunto phi' y a', los cuales corresponden a un campo eléctrico y magnético. Pero, ¿qué tanto pueden diferir ellos dos? Para esto vamos a considerar que a' pues va a ser igual al potencial vectorial a más otro vector, y que el escalar va a ser básicamente lo mismo, un escalar más otra función, y vamos a ver las propiedades que deben de tener estas funciones. Dado que las a's producen los mismos campos, entonces su rotacional debe de ser igual. Entonces, como los rotacionales deben de ser iguales, entonces concluimos que el rotacional de alfa debe de ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, podemos decir que alfa es igual al gradiente de una función lambda. Ahora, para el caso de los campos eléctricos, dado que los potenciales escalares producen el mismo campo, pues el campo primado debe ser igual al campo. Por lo tanto, para que los campos primados y no primados sean iguales, este término tiene que ser igual a 0. Pero ya habíamos obtenido que alfa en realidad lo podíamos ver como el gradiente de una función escalar lambda. Entonces esto lo que significa es que beta en realidad es la parcial menos la parcial en el tiempo de esta función escalar. Entonces por lo tanto podemos escribir a los campos primados a' y phi' como podemos adherir cualquier función lambda, siempre y cuando los campos eléctricos y magnéticos no sean afectados físicamente. Matemáticamente, claro que sí, pues van a tener una función ahí, pero físicamente nos van a seguir representando exactamente lo mismo. A esta se lo que le conoce como una transformación de gauge o de norma. A continuación veremos la norma de Coulomb y la norma de Lorentz. Estas normas son las normas más fundamentales y las más utilizadas. A continuación explicaremos más concretamente de qué se trata cada una. La norma de Coulomb. Esta básicamente consiste en escoger que la divergencia de A sea igual a 0. Recordemos la ecuación 3. Entonces, si tomamos la ecuación 3 y aplicamos que la divergencia de A sea igual a 0, básicamente lo que obtenemos es donde esta es una ecuación de Poisson, pero con la parte dependiente del tiempo. Y el potencial escalar es justo el potencial de Coulomb, debido a la distribución de carga. Rho ahora depende de posición y de tiempo. Esto es el origen de la norma de Coulomb, porque básicamente caemos a las ecuaciones de Coulomb. Mientras tanto, el potencial vectorial ahora va a satisfacer la ecuación inhomogénea. Norma de Lorentz. Hago mucho énfasis aquí que hace un momento me equivoqué y dije que era Lorentz con Z. Este es Lorentz sin la T. Lorentz con Z es el de las transformaciones de relatividad especial. Él trabajó mucho en la parte que tenía que ver con ondas electromagnéticas también. Y este Lorentz que estamos viendo acá, sin la T, trabajó más en la parte de óptica aplicada a medios cristalinos y todo lo que tenía que ver con dispersión de la luz en diferentes medios. Sí, por favor, hago mucho énfasis ahí que me equivoqué. Entonces, bueno, recordando la ecuación 4, que básicamente tiene esta forma, en la norma de Lorentz lo que se hace es que se escoge que sea igual a 0. Por lo que entonces la ecuación 4 toma la forma. Y esta es una ecuación que se le llama una ecuación tipo Klein-Gordon.
Si ustedes pudieran abrir esta definición y simplemente verla en una dimensión, es muy parecido a una ecuación de onda. Entonces, esta es una ecuación de onda, pero tiene que ver con el espacio y con el tiempo, y se le conoce como una ecuación tipo Klein-Gordon. Si nosotros recordamos ahora la ecuación 3, que era básicamente la ecuación para el potencial, esta básicamente, debido a esta norma que se escoge, toma la forma por lo cual hay una simetría en la norma de Lorentz cuando tenemos el campo magnético y tenemos el potencial magnético y tenemos el potencial eléctrico. Esta es la importancia de esta norma. Se ve explícitamente la simetría entre la parte eléctrica y la parte magnética. Ese es el trasfondo de estas simetrías, ver las relaciones que existen entre un campo y el otro campo, lo que en física se le conocen como las simetrías. Este es el trasfondo de la norma de Lorentz. Para concluir, solamente quiero hacer énfasis en que cuando nosotros tenemos el potencial vectorial y el potencial escalar, y a estos le sumamos correspondientemente un gradiente o le restamos la parcial de una función en el tiempo, esto es a lo que se le nombra una transformación de norma. Y la invariancia de los campos eléctricos y magnéticos bajo dichas transformaciones es a lo que se le nombra una invariancia de norma. Dentro de las normas más conocidas en electrodinámica tenemos la norma de Coulomb, por el hecho de que, como veíamos, llegamos al potencial, que es básicamente el potencial coulombiano, y por otro lado la norma de Lorentz, que básicamente con ella llegamos a una ecuación de onda para el campo magnético y para el campo eléctrico, donde estas ecuaciones son muy parecidas y hay una simetría mutuamente entre ellas. Son lo que se le conocen como tipo ecuaciones Klein-Gordon.